Capítulo 420, cita parte 2. Estaba lo suficientemente cerca del escenario como para ver la actuación, pero también con más espacio libre alrededor que la mayoría de los asientos. Dándose cuenta de su error, Camila se rió todo el camino mientras sostenía el ramo. Camila se rió todo el camino mientras sostenía el ramo. Perdona, no pretendía ser grosera. ¿Dónde puedo poner estas flores? Antes de que terminara la frase, un camarero trajo un florero mientras otro cargaba una tercera silla para que el ramo pudiera esparcir su fragancia sin interponerse entre ellos. Camila no pasó por alto lo demasiado amigable que era el personal y lo demasiado buena que era la mesa para dos nuevos clientes. Las palabras de su madre comenzaron a resonar en su mente e hicieron que su rostro se pusiera sombrío. Sé honesto, ¿realmente parezco una funeraria? Lid confundió su expresión con desaprobación y se maldijo por no haber seguido el consejo de su hermana de vestirse con colores claros. ¿Qué? No. Te queda bien, pero en tus zapatos, me quitaría la chaqueta. Estás un poco demasiado vestida. Dijo mientras volvía a sonreír ante la extraña pregunta. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó Lid, después de notar que algo andaba mal. Empezó bastante mal, pero está mejorando. ¿Qué hay de ti? Hasta ahora muy bien, al menos hoy nadie ha intentado matarme. Dijo con un suspiro mientras un camarero les traía los menús. Hoy. ¿Qué hay de ayer? Lid le contó sobre la abominación en los bosques de Traun usando el mismo tono con el que hizo su pedido. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Casi mueres 2 veces en el mismo número de días. Igual cantidad de días. Te lo dije antes, mi vida es bastante alocada. Si lees mi expediente personal, sabrás en qué tipo de lío te estás metiendo. Dijo con una sonrisa triste mientras la banda comenzaba a tocar lo que él consideraba nada más que ruido rítmico. Como siempre dices, no hablemos de cosas tristes. ¿Qué te parece la música? Son buenos. La expresión de asombro de Lid ante su respuesta la hizo reír de buena gana. ¿Por qué esa cara? ¿No te gusta? No mucho. El sonido es bueno, pero no tiene alma. Cuando llegaron sus platos, comenzaron a hablar sobre sus respectivos planes para el futuro. El objetivo de Cam y la era ascender en las filas del ejército. Convertirse en coronel era su sueño, pero sabía que a menos que lograra algo grande, llegaría demasiado tarde en su vida para importar. Si la vida fuera un cuento de hadas, diría que quiero convertirme en la primera general sin magia del reino. Lamentablemente, el rango de coronel es el techo, incluso para los genios. Lid no supo cómo responder. No tenía grandes sueños ni ambiciones aparte de deshacerse de su problema de reencarnación. Anhelaba poder y dinero, pero solo porque eran los medios para un fin. Haría cualquier cosa para lograr su objetivo, pero nunca había dejado de considerar qué haría si alguna vez lograba hacerlo. Me gustaría enseñar en una academia. Era todo en lo que podía pensar. Primero, hay algo que tengo que hacer. Es la razón por la que me convertí en Ranger. Necesito que el ejército obtenga los medios para curar a un querido amigo mío. Camila no se creyó lo de amiga ni por un segundo, pero no insistió más. Mientras tanto, la banda ofrecía a los clientes la oportunidad de participar en la actuación. ¿Por qué no subes y les muestras cómo hacerlo? Ella lo dijo como una broma. Siempre y cuando me prometas que no te vas a reír de mí, por lo que veas u oigas. Él respondió tomándola por sorpresa y extendiéndole la mano. Trato. Lid subió al escenario entre aplausos suaves y tomó el equivalente, mogar de una guitarra española de manos de un músico. Pidió a la banda que no lo acompañara y comenzó a tocar. O mejor dicho, comenzó a fingir. Lid no sabía cantar ni tocar, pero había aprendido de las bestias Mag y Cas a usar magia de aire para reproducir cualquier sonido que quisiera. Le llevó toda su concentración interpretar una versión ligeramente modificada de The Noise of Silence de Simon y Carbuncle. Era una de sus canciones favoritas de la tierra. Solo necesitaba una guitarra para tocarla y sentía que hablaba de él. No miró a Camila ni una sola vez, estaba demasiado ocupado intentando rasguear cuerdas al azar y seguir el ritmo. Cuando terminó, el líder de la banda le estrechó la mano a Lid y le susurró. Espero que tu amiga no toque ningún instrumento porque por lo que sea que hayas hecho, no has pulsado ni una sola cuerda correctamente. Buena suerte. No necesito suerte. Respondió Lid antes de regresar a su mesa. ¿Te gustó?
Preguntó con una mirada expectante. Es hermosa pero muy triste. Nunca te habría tomado por un poeta y un músico. Imaginado como poeta y músico. Sus ojos estaban un poco llorosos, sentía que la canción hablaba también de ella. Yo, no soy ni lo uno ni lo otro. Alguien más escribió la letra. Lit rió entre dientes y luego le explicó el truco detrás de su actuación. Vaya, tienes agallas. No pudo evitar reír al ver cómo la gente había caído en su engaño y miró a Lit con admiración. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué pasar por todo este lío y luego decirme la verdad? Por muy llamativo que fuera un truco de magia, una vez que se exponía su secreto perdía su brillo. Porque quería impresionarte. Respondió con una sonrisa cálida. La magia no es solo hacer explotar cosas o curar a la gente. La belleza de Mogar es que la magia está en todas partes. Juega un papel importante en mi vida. En cierto modo, define quién soy. Eso es lo que quiero decir cuando digo que quería impresionarte. No a través de la música o las rimas. Eso no soy yo. Soy un mago, por eso usé la magia para compartir algo que me gusta. En cuanto a la verdad, aprendí por experiencia que empezar una relación con una mentira nunca funciona. Pasaron el resto de la cena charlando, pero esta vez Camila pidió la cuenta en cuanto terminaron de comer. Lit cogió la caja de dulces mientras ella llevaba las flores y la acompañó a la puerta de urdimbre más cercana. Jugueteó con el panel de control durante tanto tiempo que Lit empezó a temer que estuviera demasiado borracha para recordar su propia dirección. Qué raro, bebimos menos que la última vez. Pensó. Todavía es temprano. ¿Quieres venir a mi casa por una taza de té y una merienda? Preguntó mientras señalaba la caja. Me encantaría. Respondió, Lit un poco demasiado rápido, dándose cuenta de que estaba totalmente sobria. La casa de Camila era un piso de 2 habitaciones. La cocina y la sala compartían el mismo espacio. Solo había 2 puertas cerradas, que, probablemente conducían al baño y al dormitorio. ¿Te importa preparar el té mientras encuentro un lugar para las flores? Todo lo que necesitas está a la vista. Lit llenó la tetera con agua y la puso sobre la estufa. Todo funcionaba con cristales mágicos, lo que la hacía parecida a una cocina moderna. ¿Te gusta el té fuerte o ligero? Preguntó Lit mientras elegía la cantidad de hojas de té y menta. Los dos me parecen bien. Respondió ella. Lit se dio la vuelta y descubrió que estaba de pie detrás de él. Los primeros 3 botones de su blusa estaban desabrochados y dejaban al descubierto una buena parte del busto. Eso es por lo menos una copa C. En cuanto Lit levantó los ojos y se encontró con los de Camila, ella lo cogió en brazos. Con una mano detrás de la cabeza y la otra en el cuello, le obligó a inclinarse y le besó. Suavemente al principio, como una colegiala en su primer y torpe intento. No la soltó, acercándola a él mientras lo besaba con creciente pasión hasta que se aferró a él como a un bote salvavidas en la tormenta que era su vida. Al primer intento, su boca consiguió separar los frenéticos labios de ella, haciendo temblar los cuerpos de ambos. Y entonces, tan rápido como empezó, se apartó de él. Espera. Dijo Camila con voz temblorosa. ¿Demasiado rápido? Preguntó Lit sin molestarse en ocultar su decepción. El dormitorio es así. Señaló la segunda puerta cerrada mientras sus piernas rodeaban la cintura de él, poniendo sus rostros a la misma altura antes de empezar a besar de nuevo a Lit. Capítulo 421, parte 1. Tras varias horas de actividades recreativas, Camila se quedó dormida en cuanto empezaron a abrazarse. Al comprobar su reloj, Lit se dio cuenta de que no había tiempo suficiente para restablecer los efectos de invigración. Además, ya había dormido la noche anterior, por lo que aún se encontraba en plena forma. Utilizó la acumulación para refinar aún más su núcleo mientras miraba fijamente la cara dormida de Camila. De algún modo, seguía sonriendo incluso inconsciente. Lit se rió al verla. Al igual que la magia de aire le permitió hacer trampa en el canto, la magia de luz había hecho su parte durante la noche. Gracias a Invigoration y a algunos hechizos hechos a medida, le resultó fácil descubrir las zonas más sensibles de su pareja, cuando estimularlas y lo delicado o no que tenía que ser para lograr el máximo efecto. Siguió acariciándole la cabeza mientras comprobaba la habitación con visión vital. Lit no se sentía cómodo en un entorno alienígena y su paranoia exigía su merecido.
Aparte de las luces y el amuleto de comunicación de Camila, no había nada mágico en toda la habitación. Un par de horas después, sintió que se movía. Buenos días, preciosa. Dijo Lit mientras se inclinaba hacia adelante para darle un beso. Buenos días, guapo. Le respondió con un beso suave y somnoliento mientras le atraía más cerca. Espero no haberte despertado. Dijo mientras miraba el reloj que aún flotaba en el rabillo del ojo. Es porque por alguna razón me duele la cara. Parece que alguien se divirtió demasiado y sonrió incluso mientras dormía. Lit utilizó magia de luz para aliviar la tensión de sus músculos y le inyectó un poco de fuerza vital. Al oír estas palabras, Camila se sonrojó violentamente. ¿Lo hice? Tiró de las sábanas para cubrirse el pecho y reveló el de Lit al hacerlo. Indig, me preguntaba, ya que tenemos tiempo, ¿puedo pedir un bis? Después de su actuación en el restaurante, la referencia musical le hizo soltar una risita. ¿Cómo podría decir que no a unas palabras tan románticas? Ya estaba disfrutando del paisaje y su cuerpo se sentía extrañamente lleno de energía a pesar de la falta de sueño. Wait. Antes de las palabras duras, Lit lo dijo. Solo por interés, quisiera saber qué punto fue el detonador de nuestra situación. ¿Fueron las rosas, el traje, la música o el discurso sobre la brujería? La tensión había escalado muy rápido en el cuarto. Curiosa Lit estaba, pero también confundida por haber acertado con la chica del pozo. Todo lo que hiciste estuvo lindo, pero nada más. Dijo ella, sonriendo como si fuera un lobo. ¿Solo lindo? ¿Tanto sacrificio para un puto lindo? 71. Pensaba, pero se calla para no arruinar el momento. Cuando dijiste lo de la mentira al inicio de nuestra relación 71. Cansada de charlas, ella empezó a besarlo, cada beso era más fuerte que el otro. Entonces, ¿honestidad? No tenía sentido, pero al menos lo entendió. No seas bobito. Ella rió tan duro que tuvo que parar. Cuando dijiste comenzar una historia, me di de cuenta lo en serio que tomas lo nuestro. ¿Y eso es todo? Exclamó Lit. En serio, pero qué ca... Lit no pudo terminar la frase, ya que Camila lo empujó sobre la cama y lo cayó para siempre. Después de eso, apenas hubo tiempo para una ducha rápida y un desayuno. Lit utilizó magia para preparar el agua caliente para el té en un instante y calentó los pasteles para que recuperaran parte de su fragancia. Por costumbre, incluso limpió y lavó todo el lugar. Camila salió del baño aún humeante completamente vestida mientras se secaba su largo cabello negro con una toalla de baño. Le había tomado menos de 5 minutos, por lo que se quedó atónita al ver la habitación impecable y el desayuno humeante. ¿Cómo hiciste? Magia. La interrumpió mientras le quitaba el exceso de agua de su cabello con un movimiento de muñeca. Definitivamente podría acostumbrarme a esto. Murmuró en voz alta. Comieron en silencio, hasta que Lit respiró hondo y luego otro. Por favor, no lo tomes a mal, pero hay algo que tengo que decirte. No te lo tomes a mal, pero hay algo que tengo que decirte. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de su madre resonaron de nuevo en su mente. Casi podía oír a K. riéndose de su estupidez. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Quizás ya tenga una esposa o una prometida esperándolo en casa. O tal vez solo quiere dejarme ahora que ha conseguido lo que quería. Sí, Dijo mientras se obligaba a sonreír mientras luchaba contra una lágrima insistente que quería ser derramada a toda costa. No sé cuándo tendré el próximo permiso y todavía no te conozco ni sé lo que realmente te gusta. Lit sacó el tallo verde del medio del ramo. Así que, en lugar de comprar algo que sería solo una pérdida de espacio, hice esto para ti. Ya sabes, para compartir una parte de mí contigo y darte algo para que me recuerdes hasta nuestra próxima cita. Camila lo tomó de sus manos, su sonrisa se volvió sincera. Era el regalo más barato y feo que había visto, pero era mucho mejor de lo que había temido. es hermoso. Dijo con una sonrisa deslumbrante que dejó a Lit atónito. No, todavía no. Soltó en un estupor. Estaba diciendo, no lo tomes a mal. No estoy tratando de ser pegajoso o presumir. Es solo algo que hice para ti. Sin ataduras. Ahora era el turno de Camila de estar confundida. Esa pieza de metal verde retorcida y mal martillada difícilmente podría considerarse presumir. Grábalo, por favor. Arce como presumir. Dijo con una risita mientras veía su expresión atónita.
Camila puso un poco de su maná en el tallo y una camelia roja hecha de llamas parpadeantes floreció en su punta. Asterisco, qué hermosa, asterisco. Repitió. Esta vez no era solo el alivio hablando. Sí, ahora sí, asterisco. Le explicó a Camila cómo funcionaba y cómo mantenerla viva antes de volver a ponerla en el jarrón. Para su sorpresa, las pequeñas llamas no afectaron a las otras flores. Asterisco, ¿cómo se llama, asterisco? Preguntó mientras se aferraba a él, deseando que ese momento nunca terminara. Todavía está en progreso, asterisco. Respondió apresuradamente. No soy tan tonto como para decirle que lleva su nombre. Es demasiado pronto para eso. Ya siento que estamos acelerando un poco las cosas. Lit pensó y Solus aprobó. Es la mejor manera de restarle importancia. Aún así, apestas con las palabras. Suspiró. Casi la haces llorar, como lo hiciste con Gloria cada vez que sacabas tu discurso de necesitamos hablar. Para las palabras. Lit tenía muchas objeciones que plantear en el asunto, pero Camila las interrumpió abrazándolo fuertemente mientras enterraba su cabeza en su pecho. Gracias. Es un regalo maravilloso. Esta vez estaba luchando por contener las lágrimas de alegría. Camila no quería convertir su despedida en un triste recuerdo. No sé qué decir aparte de que me hace feliz. Lit le devolvió el abrazo y permanecieron así hasta que la tiránica naturaleza del tiempo convirtió a dos personas que compartían un momento en dos soldados con un deber que cumplir. Capítulo 422, partida parte 2. Regresar a Caduria no llevó mucho tiempo. Durante sus viajes, Lit se había asegurado de memorizar puntos de referencia a intervalos fijos. Le permitieron usar pasos de deformación para cruzar docenas de millas en un abrir y cerrar de ojos. Requirió un enorme gasto de maná, pero nada que un solo uso de invocación no pudiera solucionar. Mientras usaba su técnica de respiración, Lit notó cómo, a pesar de que las ruinas de la ciudad perdida estaban exactamente como las había dejado, se sentían diferentes. El general de brigada Borg había desactivado la barrera, permitiendo que la energía del mundo fluyera nuevamente a través de la tierra. Todavía no había hierba, ni siquiera insectos o animales pequeños habían venido a reclamar Caduria. Sin embargo, al mirar los escombros, Lit sintió una sensación de paz que se extendía por su ser. Como si hubiera curado una fea cicatriz que había desfigurado ese lugar durante demasiado tiempo. Sacó su comunicador del ejército y llamó a su manejador. Cazador Bergen reportándose a la base. Ya estoy de regreso en Caduria. Descansaré un poco y luego continuaré mi viaje hacia el sur. Me dirijo a la ciudad de Otr. Copiado. No apareció ningún holograma y la voz de Cam y la estaba distante y profesional. Algunos de sus colegas pensaron que las cosas ya se habían agriado entre ellos. Mantén el canal abierto mientras marco tu posición. Mantén el canal abierto mientras marco tu posición. Dijo ella mientras el amuleto emitía algunos pings. Acabamos. Tu próximo informe debe entregarse para el mediodía a menos que pase algo relevante. Fuera. Lit despegó inmediatamente, alcanzando una altitud que le permitió explorar por kilómetros en cada dirección. Sus primeros días de viaje fueron tranquilos y aburridos. Cada vez que notaba seres vivos gracias a su visión de la vida, tenía que revisarlos para ver si eran tribus de monstruos caídos. La provincia seguía siendo estéril debido a los efectos a largo plazo de la estrella negra, pero cuanto más se alejaba de Caduria, más recursos naturales estaban disponibles. Lo suficiente para que un pequeño grupo de cualquier raza caída aumentara su número y se convirtiera en una amenaza. La mayoría de sus avistamientos eran solo animales, humanos errantes o bestias mágicas. Los errantes a menudo eran solo lunáticos. Personas que lo habían perdido todo y no tenían un lugar al que regresar. Gritaban ante la llegada de Lit, exigiendo que los dejaran solos antes incluso de que pudiera ofrecerles ayuda. A veces encontraba caravanas de comerciantes que habían perdido el camino después de ser atacados por bandidos o monstruos. En tal caso, Lit les indicaba el camino y cazaba a sus atacantes. Sin magos que los protegieran, los humanos y los monstruos eran solo corderos llevados al matadero. Lit mataba a los monstruos con un chasquido de sus dedos. En cuanto a los humanos, los acosaba durante un rato para asegurarse de que no formaban parte de un grupo más grande o para encontrar su escondite. El crimen organizado era una mala hierba que el reino no toleraba.
Entre los avistamientos y sus investigaciones, la velocidad de viaje de Lit se redujo significativamente. Los géiseres de maná eran escasos, lo que lo obligaba a dormir en los árboles o no dormir en absoluto. Maldita sea, ahora entiendo por qué un guardabosque se ve obligado a cambiar su deber después de cada gira. Este trabajo es tan aburrido como peligroso. Pensó Lit durante su cuarto día de viaje, mientras almorzaba en un parche de bosque. Había subestimado su trabajo y ahora estaba pagando las consecuencias. Sin géiseres de maná, Solus era solo una voz en su cabeza. Llevaba mucha buena comida con él, pero no le traía consuelo. Tenía que mantenerse constantemente alerta. Tanto su entrenamiento como su paranoia le hacían comer todo tan rápido que apenas podía saborear sus comidas. Hasta ese momento, siempre había tenido un techo sobre su cabeza, una mesa donde sentarse y gente a su alrededor. Gente que tal vez despreciaba o que no le importaba, pero unirse o evitarlo siempre había sido su propia elección. Ahora solo había silencio y aislamiento. Estaba tentado a ignorar su deber y correr a la ciudad más cercana. Comenzó a desear encontrarse con monstruos solo para romper la monotonía de su existencia. Incluso sin un geyser de maná, todavía puedo darte un lugar donde descansar. De su existencia. Solus ofreció al final del quinto día, al ponerse el sol. Gracias, pero la idea de que cada segundo que duermo, estás literalmente desangrándote en tu núcleo por mí, me daría pesadillas. Respondió. Lit atesoraba cada momento que pasaba hablando con su familia y con Camila en su amuleto civil. Ellos eran su único vínculo con algo parecido a una vida normal. Siempre que una de sus runas de contacto se iluminaba, se disparaba en el cielo, haciendo imposible tomarle por sorpresa. A cualquier criatura voladora que fuera lo suficientemente tonta o desafortunada como para interrumpir sus conversaciones se le trataba con extremo prejuicio. Ya fueran monstruos voladores o aves migratorias, todos se convertirían en picadillo antes de que pudieran siquiera acercarse a él. 7 días después de dejar Velius, finalmente pudo llegar a la ciudad de Otre. Maldita sea, nunca hubiera pensado que perseguir peces pequeños tardaría tanto. La presencia de Caduría mantuvo todo a raya, de lo contrario no habría llegado tan rápido. 7 días y ni una sola geyser de maná, mi suerte. Pence, o mientras se acercaba a las altas murallas de la ciudad. Vamos, solo fue una larga y horrible semana sin baño y sin dormir. Solo se rió entre dientes. La buena noticia es que una vez más vamos adelantados en el calendario. Puedes tomarte otro permiso y visitar la ciudad con tu nueva novia. ¿Qué podría salir mal? País libre de Lam Art. Más allá de las fronteras orientales del Imperio Gorgón. Habían pasado 4 años desde la destrucción del laboratorio del maestro ubicado bajo el desierto de sangre. Perder tanto equipo y especímenes había sido un gran revés, pero al mismo tiempo una bendición disfrazada. Sin que los guardianes lo supieran, incluso Legain, una de las matrices, había espiado los sucesos ocurridos durante el ataque, permitiendo al maestro recopilar una gran cantidad de información sobre cómo el guardián podía recurrir a la energía mundial y presenciar la batalla entre Salark y su más poderosa abominación élfica. Los datos recolectados finalmente le habían revelado al amo un vistazo de la verdadera naturaleza del guardián. Era la razón por la que envió a Gremus, el gusano de roca, a estudiar y recolectar el cristal púrpura del orco. Con él, el amo sería capaz de conjurar y manipular la energía del mundo como lo hacía el guardián, obteniendo acceso a una fuente ilimitada de poder para sus experimentos y secuaces. Desafortunadamente, después de ese golpe de suerte, todo se fue al sur. Toda la información sobre la locura de Artan se volvió inaccesible, incluso para aquellos con la autorización más alta. Con la muerte del Wyvern-Gadorf, habían perdido una de sus principales fuentes de ingresos. Gracias a Bouke, los guardianes habían investigado una forma de encontrar abominaciones Eldritch más fácilmente y las estaban usando para rastrear las actividades del maestro, lo que los obligaba a moverse con aún más cautela y usar sus sirvientes más poderosos solo cuando era estrictamente necesario. Estos eventos combinados habían estancado su investigación en un callejón sin salida. Para añadir insulto a la herida, el cristal se perdió y Harok, uno de sus aliados más capaces, había desaparecido. El cristal es el verdadero problema. Quizás Ben lo tenga, pero quizás no. No puedo mover el avispero real solo por una sospecha. No ahora que se ha convertido en un gran mago. Esperemos que Harok no haya complicado aún más las cosas.
El sigilo y el interrogatorio son sus especialidades, después de todo. El maestro dijo con una risita. Maestro, traigo noticias graves. Senagros, el eldritch especializado en rastrear deformados, apareció frente a ellos. ¿Está roto el cristal? No es gran cosa. Ya he localizado una especie menor que aún podría funcionar bien para nuestros propósitos. El maestro se encogió de hombros. No. No hay rastro del cristal. Lo que encontré es la evidencia de que Harok ha sido asesinado. Ese idiota. El maestro rugió. Le dije que tuviera cuidado con los cadáveres y los malditos monstruos evolucionados. Incorrecto de nuevo. Fue asesinado por un solo enemigo y además un eldritch. Los 4 ojos rojos de Senagros se redujeron a rendijas ardientes mientras presentaba su informe. Me temo que tenemos un competidor. Capítulo 423, Asociación de Magos Parte 1. ¿Un competidor? El maestro no podía creer lo que oía. Esas 2 únicas palabras podían significar que décadas de arduo trabajo estaban en juego. Si otro eldritch estaba involucrado en la desaparición del cristal púrpura, tal vez todo este tiempo había sido un trabajo interno. Eso habría explicado muchas cosas. Las abominaciones eran volubles y codiciosas por naturaleza, lo único que respetaban era el poder. Los eldritch eran la suma de sus mejores y peores rasgos. Si alguna abominación empezaba a creer que el maestro no sería capaz de cumplir su promesa, no dudaría ni un segundo en traicionarlo. Creía que todos los eldritch que viven en el continente Galen estaban de nuestro lado. Dijo el maestro. Podría ser uno antiguo que acaba de despertar de su letargo. Respondió Senagros. O quizás un joven que evolucionó recientemente. Lo único que sé es que el olor era el de un astuto eldritch. Había distorsionado su aroma mezclándolo con otros varios, pero mis sentidos no se engañan fácilmente. De lo contrario, lo habría confundido con el de un humano. No nos precipitemos en juzgar. El maestro recuperó rápidamente la calma. Se engañan fácilmente. De lo contrario, lo habría confundido con un humano. Quizás no sea un competidor. Después de todo, un cristal púrpura es una fuente casi inagotable de sustento para una abominación. Permite que gente como ustedes se escondan a plena vista sin tener que cosechar energía de seres vivos. En el mejor de los casos, sus acciones nos quitarán de encima a los guardianes. No pueden distinguir entre un eldritch rebelde y los nuestros. En el peor de los casos, nos arruinará a todos. No sabemos cuánto aprendió de Harok, ni qué hará con ese conocimiento. La advertencia de Senagros era demasiado ominosa para ignorarla. El maestro solo pudo suspirar y planear la caza de este nuevo jugador que amenazaba con derribar su ya tambaleante tablero de ajedrez. La ciudad de Otre. Lit llegó a las enormes puertas de madera maciza y acero mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente. Otre era la ciudad comercial más grande de la región de Kellar, también conocida como el almacén. Las provisiones de alimentos eran un gran problema para las ciudades sin puertas de deformación. Debido al duro clima del norte, los asentamientos podían permanecer aislados durante semanas durante los meses de invierno. Las ventiscas eran tan poderosas que incluso los magos capaces de volar se quedaban atrapados en sus casas. La estación fría se acercaba y los mercaderes venían de todo el reino del grifo para vender los suministros de alimentos que podían ahorrar a un precio mucho más alto que su valor de mercado. Cada año, el miedo engendraba crisis, que a su vez brindaba a unos pocos la oportunidad de enriquecerse a expensas de muchos. El tiempo era esencial, porque para evitar el pánico y los disturbios, el gobernador local tenía la autoridad para fijar un precio máximo. Si un comerciante vendía demasiado pronto, saturaría el mercado y ganaría poco, demasiado tarde y los precios fijos conducirían al mismo resultado. ¿Dónde está el hotel más cercano? Lit le preguntó a uno de los guardias que estaban revisando los carruajes entrantes y tomando nota de toda la comida que entraba a Otre. La mirada molesta del guardia desapareció en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Lit.
El explorador frente a él era mucho más alto, más molesto y más enojado que el guardia. Gracias a la magia oscura, Lethno apestaba y la magia del agua le había permitido mantenerse limpio. Sin embargo, después de una semana sin un solo segundo de descanso, durante la cual se había visto obligado a hacer sus necesidades detrás de los arbustos, Lit con gusto mataría a cualquiera que se interpusiera entre él y un baño. El cual se había visto obligado a hacer sus negocios detrás de los arbustos, Lit mataría con gusto a cualquiera que se interpusiera entre él y un baño. Siga todo recto, luego gire a la izquierda en Kings Road. No podrá perderse, señor. La mujer se hizo a un lado cuando su instinto de supervivencia hizo clic. Un consejo, señor. Su turno duraría horas y no quería volver a ver a Lit. Debido al invierno, la magia dimensional está prohibida dentro de la ciudad. Antes de entrar, debería sacar todo lo que pueda necesitar. Lit maldijo para sus adentros a todos los habitantes del norte y su odio por la magia dimensional. Sacó unas monedas, el guardián de la puerta y ambos amuletos de comunicación. Ahora entiendo por qué. Pensó con rabia. Mientras caminaba hacia el hotel, Lit informó de su llegada a su controlador. Lo siento, señor. Dijo una niña chocando con él mientras jugaba con su hermano. Yo no. Respondió Lit mientras la agarraba del brazo y le dislocaba el hombro para recuperar la bolsa que acababa de robarle. Los gritos desesperados de la muchacha llamaron la atención de varias personas que se le quedaron mirando furiosas. ¿Qué fue ese ruido? Preguntó Camila. Un accidente. Fin de la transmisión. Lit respondió con entusiasmo para dejar de hablar con su manejador y ponerse en contacto con su novia. Es solo una niña. Gritó una mujer enojada. Malditos Rangers. Deberían estar en la selva con las bestias, donde pertenecen. Añadió un hombre mientras varias voces indignadas se unían al coro. Lit ni siquiera disminuyó el paso. Quizás debería robarles y ver si su caridad se extiende a su propio dinero o se limita al mío. Pensó con enfado. Es solo una niña. Quizás tenía hambre. El sonido de estallido seguía resonando en la mente de Solus. Se sentía terrible por lo que había ocurrido. Pudo haber simplemente pedido. Yo me habría negado. Tú me habrías regañado y yo le habría dado unas monedas de cobre. Jugó con fuego y se quemó. Un guijarro golpeó la parte posterior de la cabeza de Lit, haciéndolo darse la vuelta. Una pequeña multitud se reunió alrededor de los dos niños y lo miraba con desafío. Entre la armadura de Skinwalker y su físico mejorado, Lit apenas notó el golpe. Sin embargo, había sido lo suficientemente fuerte como para hacer sangrar a un hombre normal. ¿Quién tiró eso? Le habría acabado dando unas monedas de cobre. Ha querido jugar con fuego y se ha quemado. Preguntó con voz indiferente y no recibió respuesta excepto de dos medios. Todos culpables, entonces. Una señal de su mano y un hechizo de tierra hizo que la multitud cayera de rodillas mientras se agarraba la cabeza con dolor. Cada uno de ellos había sido golpeado por una pequeña piedra, devolviéndoles el favor. Todos están bajo arresto por agredir y calumniar a un oficial. Otra señal de su mano hizo que sus brazos y piernas se hundieran en el suelo. Si cuando me molesten informar esto a un alguacil, los liberará. Que tengan un buen día. En el momento en que Lit les dio la espalda, los dos niños y sus cómplices escondidos en los callejones cercanos robaron a todos los presentes a ciegas. ¿Era eso realmente necesario? Solus había esperado que después de Camila, después de estar solo durante tanto tiempo en la naturaleza, Lit se hubiera suavizado hacia las personas. Justicia poética. Respondió Lit. Mira el lado positivo. La chica ahora tiene dinero más que suficiente para arreglarse el hombro. Llegó al Hotel Swanson en menos de un minuto. Era un edificio de piedra de 2 pisos con techo inclinado y una pancarta que representaba a un cisne sentado cerca de una doncella que tocaba el arpa. La puerta se abrió a un recibidor común cuyo pavimento estaba hecho de madera dura. Se colocaron alfombras de colores debajo de las mesas de madera que ocupaban la mayor parte del espacio. Una enorme chimenea esparcía luz y calor para los clientes que estaban disfrutando de su cena o simplemente descansando de sus actividades diarias. Actividades diarias. Capítulo 424. Asociación de Magos Parte 2. ¿Cuánto cuesta su mejor habitación? Preguntó Lit a la recepcionista, un joven de su edad. Estaba demasiado cansado para preocuparse por el dinero. Una buena cama y un baño caliente eran lo único que podía pensar. Una moneda de plata por noche.
El hombre gritó. En realidad era más caro, pero el guardián de la puerta en la cintura de Lit parecía malvado y el hombre que lo llevaba aún más malo. Disculpe, ¿usted es el guardabosques Bern? Preguntó un mago de unos 30 años. Era de estatura promedio, complexión delgada y amables ojos castaños. A juzgar por su túnica plateada, trabajaba para la Asociación de Magos. Depende de quién lo pregunte. Lit le dio al recepcionista el dinero y su identificación, asegurándose de que el extraño no pudiera leerla. Soy el mago Dorian Fellhorn. Soy su enlace con la SUC, Ursal local de la asociación. Claramente Fellhorn había reconocido a Lit. Su pregunta anterior fue una formalidad. Lo siento, pero incluso si fuera quien usted cree que soy, ahora trabajo para el ejército. Así que, a menos que usted tenga órdenes escritas para mí, no tengo ninguna razón para hacerle caso. Lit tomó la llave de su habitación y caminó hacia las escaleras que conducían al primer piso. Espere. Usted no entiende. Puede que aún no tenga una autorización oficial, pero necesito su ayuda. La asociación está en un aprieto. Lit tuvo que admitir que el tipo era valiente. Incluso cuando fue presionado por su intención asesina, Dorian no se inmutó. Incluso tuvo la osadía de agarrarlo del hombro. Ejerció su intención asesina dominical, Dorian no se inmutó. Incluso tuvo el descaro de agarrarle el hombro. Claro que sí, pero a menos de que haya algo para mí, no me importa. Lit se sacudió la mano. En pocas palabras, podría ir contigo, solo que no quiero. El tono molesto de Lit logró lo que incluso su mirada más malvada no había logrado. El segundo Dorian quedó demasiado conmocionado por el desprecio de Lit por las noticias que traía. El Ranger desapareció escaleras arriba. Dorian sacó su amuleto de comunicación de uno de los bolsillos de su bata. Lo siento, señor, he fallado en mi misión. El gran mago Bern fue muy claro en su negativa a siquiera escucharme. El número de muertos ya asciende a docenas y seguramente empeorará. Maldición. Esperaba que el hecho de que eligiera ser promovido en nuestras filas en lugar de en el ejército significara que sería más comprensivo con nuestra causa. Dijo una voz masculina proveniente del amuleto. La Asociación de Magos había estado en una situación desesperada durante años. Las familias nobles nuevas y antiguas los odiaban por haberlos eliminado de Mogar de la noche a la mañana, pero sobre todo, porque a diferencia del ejército era imposible que los no magos se unieran a sus filas. Desde que ocurrió el evento de la plaga hace 5 años, la reputación de la asociación estaba en constante declive. Primero, no habían podido curar ni siquiera contener la plaga, dejando toda la gloria al ejército y al grifo blanco. Luego, habían sido inútiles contra el ataque de Bouke. Una vez más, la mayor parte de los méritos pertenecieron al grifo blanco. El ejército al menos había proporcionado tropas, mientras que la mayoría de los magos habían huido por sus vidas junto con sus familias. Por último, pero no menos importante, la Asociación de Magos no había logrado mantener a raya a Torne, encontrar a la directora Linnea que aún estaba prófuga e incluso evitar la producción en masa de artículos de esclavos que habían llevado al ataque de Nalear. La asociación estaba en sus últimas, su apoyo político disminuía cada año. Incluso la reina estaba considerando la idea de convertir la asociación en una rama del ejército y redistribuir sus fondos. Después de todo, los héroes que habían detenido al profesor loco pertenecían al ejército. Lady Hirni, el comandante Orión y el capitán Ploria. La única excepción fue Lethorhan, un agente libre en el mejor de los casos. El dinero o los méritos podían comprar sus servicios, pero no su lealtad. La asociación estaba en sus últimas, su apoyo político disminuía cada año. Incluso la reina estaba considerando la idea de convertir a la asociación en una rama del ejército y redistribuir sus fondos. No tenemos elección. Contactaré al ejército y los haré que nos lo presten antes de que la Real Policía llegue. De esa manera, él será nuestro jugador. Necesitamos una gran victoria, fracasar no es una opción. Si todo lo demás falla, aún tenemos nuestro as bajo la manga. Técnicamente, es como un arma de doble filo. A Dorian no le gustó el plan del Archemago Court. Robar el huevo de un dragón podría obligar a la bestia a un compromiso, pero también provocaría su animosidad. Si fallamos, la ira del gran mago será el menor de nuestros problemas.
Los mantendré informados. Mientras tanto, Lit estaba cenando con su familia. Gracias al amuleto de comunicación, ellos podían compartir la mesa incluso estando a miles de kilómetros de distancia. ¡Qué asco otro! ¡Qué asco este trabajo! Lit se quejaba con sus padres mientras consumía la comida brindada por el servicio a la habitación. A donde quiera que vaya, la gente trata a los Rangers casi como a criminales. A pesar de todo el tiempo que pasé en la naturaleza, ya estoy harto de este lugar. Me iré mañana por la mañana. Leí que las comunidades del norte tienen lazos muy estrechos. Raas había comprado un libro sobre la región de Kellar, odiaba estudiar, pero de esa forma podía entender por lo que estaba pasando su hijo. También les permitía compartir una conversación más profunda que una charla simple. No puedes culparlos por sospechar. Hasta aquí en Lutia no nos gustan los extraños ni los policías. Para ellos, eres ambas cosas. A propósito, Otre es famoso por su mercado abierto. Podrías encontrar libros o ingredientes raros allí. Buena idea, papá. Gracias, echaré un vistazo. Lit tenía el mismo libro en Soluspedia, pero estaba agradecido por la consideración de Raas. Elina estaba orgullosa de que su esposo hiciera un esfuerzo adicional por su hijo y celosa porque sentía que la habían excluido. Necesito conseguir ese maldito libro. Ella pensó. Después de una semana en máxima alerta, Lit estaba agotadísimo. Se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada y despertó horas más tarde por una explosión en el exterior. ¿Solus? Preguntó transformando su pijama al instante en el uniforme de guardabosques. Sí, no llamaste a un agente. Es posible que esa pobre gente siga allí atrapada. Hizo un mohín. ¿A quién le importa eso? Me refiero a ese ruido. Está pasando algo al otro lado de la calle, pero no tiene sentido. Replicó. Lit miró por la ventana de su cuarto y notó que la puerta de una tienda frente al hotel había saltado por los aires. Segundos más tarde, una mujer mal vestida salió de la misma cargada con bolsas, repletas de comida y dinero. Tienes razón, no tiene sentido. ¿Cómo una mujer tan desnutrida pudo vencer a tantos hombres? Pensaba Lit mirando fijamente la escena. Ya habían sido saqueadas varias tiendas y sus dueños yacían inconscientes en medio de la calle. No es eso. Replicó Solus con un suspiro al ver que Lit no iba a intervenir. Esa mujer tiene un núcleo rojo y un cuerpo humano, sin embargo su fluir de maná es comparable al de un núcleo amarillo. ¿Cómo es eso posible? Ella está absorbiendo energía mundial a un ritmo comparable al tuyo cuando usas estimulación. Podría ser una despierta.